En el día de hoy voy a leerla en versículos para ir pudiéndolos explicar y a la vez tener la idea mucho más clara. Para mí ha sido como el reconstruir una casa en donde se tienen que tomar varios puntos, varios proyectos que no se pueden realizar al mismo tiempo, y entonces analicémoslo y empecemos de esta manera. Dice en el 21 y el versículo 22 y 23. Si un hombre culpable de algún delito que merece la muerte ha sido ajusticiado y colgado de un árbol, su cuerpo no pasará la noche colgado, sino que lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es maldición de Elohim. Así no harás impura la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da por herencia. En el hebreo, la palabra árbol, como la encuentro en esta versión, en otras versiones se puede encontrar como un madero, en otras versiones puedes encontrar una estaca, depende de la traducción que hayan aplicado para la Torá que tú tengas. Pero vamos a centrarnos solamente en la palabra madero. Madero en hebreo es etz, que significa madero, árbol, asta o leño. Así es de que tiene muchos significados y por lo tanto podemos estar claros el por qué lo transliteraron en diferentes versiones con diferentes nombres para un mismo árbol. Utilicemos la palabra árbol. En griego se dice zulón. Así es de que la Parashá nos dice que si un hombre culpable de algún delito que merece la muerte ha sido ajusticiado y colgado de un etz. ¿A qué nos lleva esto a pensar? ¿Qué nos lleva a analizar? Yeshua HaMashiach fue colgado en un etz. ¿Por qué hay tanta complicación y quién nos puede dar una aclaratoria? Hay un hombre, Melito de Sardis, fue un obispo de Esmirna en el siglo II, y él fue quien registró que Yeshua fue colgado en un árbol de almendro. Pon atención a esto porque en estos dos versículos tenemos muchísima revelación y muchas respuestas a preguntas que nos hemos hecho y que realmente no hemos encontrado la respuesta. Dámosle gracias al Padre porque estamos estudiando y estamos convirtiéndonos en bereanos y nos estamos quitando todas las cargas que nos pusieron de la enseñanza pasada, de las enseñanzas que fueron completamente diferentes a lo que el Padre dejó en la Torá y que nos deja cómo fue su crucifixión o cómo fue colgado de un zulón. En el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, del versículo 2 al 24, Pedro nos lo confirma y dice de esta manera: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin que nosotros, después de morir para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes están sanados. Y también nos lo confirma Lucas en Hechos 5:30, que te lo dejo para que lo puedas investigar. Tenemos evidencia de que Yeshua cargó un estaurus. Un estaurus es una viga. En algunas pinturas o en algunas reproducciones cinematográficas o en algunas reproducciones plásticas nos muestran solamente cómo Yeshua cargaba una viga. De donde cargar esa viga era donde a él lo iban a colgar. La palabra colgar para nosotros, los occidentales, suena muy fuerte, ya que colgar es una soga atada al cuello y dejarlo caer para que la persona muera completamente asfixiada.
pero la palabra colgar en el hebreo y en la cultura asiática nos lo va a mostrar que es completamente diferente. Yeshua fue colgado en un árbol. Y también entonces, cuando Yeshua carga el saurus, que el saurus es una palabra griega, que es viga, lo colgarían desde sus manos. Yeshua, colgado a un zulón, árbol, cargó un staurus, una viga. Tenemos evidencia de que a Yeshua, cuando fue colgado en el lugar llamado la calavera, esto no es verdad. Nos lo muestran como la calavera. La calavera hoy en día es la calavera es unas cuevas que están en el centro, están dentro de la ciudad de Jerusalén, y encima de eso, lo que llaman la calavera, resulta que es un estacionamiento de autobuses que circulan alrededor de la ciudad. Dentro de esas cuevas habitan ciertas personas que también se dedican al transporte. Toda esta información se ha conseguido a través de documentales que han presentado y que he hecho especie de un seguimiento, porque no podía entender que como en un lugar donde Yeshua había muerto, hoy en día estuviese un estacionamiento de los autobuses. Así es de que esto no es verdadero, ya que ¿por qué se dice y por qué se nos dio a entender? Hay una señora por ahí, la mamá de Constantino, quien se toma, el privilegio de ser la mamá de Constantino, y una persona que no está enterada ni de absolutamente nada, ni tiene ningún nivel de educación, o tenía ningún nivel de educación para ella poder presentar el hecho de que en esa cueva que llaman la calavera, ahí fue donde murió Yeshua colgado de un madero. Eso no es verdad. Mis amigos, no te dejes confundir por lo que nos presentan las traducciones que han sido mal. Investiga completamente para poder estar claros y para poder entender lo que el Mashiach nos está revelando a través de los estudios de la Parashá todos los días, en el crecimiento que tenemos por el hambre y por la sed de su palabra, y queremos hacerlo su obra y queremos cumplir sus mandamientos y estatutos tal cual como Él los deja. Dice que donde ocurrieron los lugares santos y la vida del Mashiach, ella iba dando los nombres de acuerdo a cómo mejor a ella se le parecía. Total, de que donde fue crucificado, y tenemos evidencia, donde fue crucificado es en el Monte de los Olivos. ¿Por qué en el Monte de los Olivos? Para aquel entonces, en el primer siglo, cuando Yeshua estuvo en Judá y estuvo en medio de nosotros, el Monte de los Olivos era el lugar más alto, de donde se podía ver de toda la ciudad, y estaba en las afueras de la ciudad. Se podía ver allí los sacrificios que se hacían, y se podía ver allí cómo fue colgado Yeshua en un etz, que significa árbol. En el Monte de los Olivos desde esa altura se podía ver el velo del templo, y se podía también ver cuando en la tarde que Yeshua murió fueron rasgados, lo que fue rasgado, todo lo que fue el manto del templo, y todos pudieron verlo. También tenemos evidencia de que hubieron truenos, y ocurrió realmente un momento de mucho temor, porque estaba muriendo nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores.
También, ¿cómo se puede confirmar de que esto allí sucedió en el Monte de los Olivos? Porque era el lugar más alto y pudieron ver todos lo que estaba dentro del templo y lo que estaba pasando, ya que dentro del templo había 10 menorá. Una menorá, que es la lámpara de 7 brazos, más otras que se habían mandado a construir, y por lo tanto había muchísima luz que desde cualquier parte se podía ver lo que allí estaba sucediendo. También podemos saber que cuando el Padre en su última noche estuvo en el huerto de Getsemaní, donde él allí lloró, donde el miedo, el temor, el estrés que sintió tan grande de transpirar sangre, imagínense ustedes el transpirar sangre, cómo se sentía Yeshua en ese momento. Pero él decidió hacer la voluntad y seguir lo que el Padre le había pedido que hiciera, porque él iba a ser el Cordero inmolado. Getsemaní significa compresa de aceite. En esa compresa de aceite donde Yeshua está haciendo y le está extrayendo el mejor aceite para que la lámpara de la menorá se pueda llenar y pueda brillar completamente. Dice la palabra en el versículo 23, su cuerpo no pasará la noche colgado, sino que lo enterrarás al mismo día, porque traerá maldición. Cuando Yeshua fue colgado, en esa misma noche, dos fariseos, no samaritanos, fariseos, dos fariseos fueron a hablar con Poncio Pilatos para pedir que lo dejara descolgar y que les entregara el cuerpo. Ellos fueron Nicodemo y José de Arimatema, que les entregaran el cuerpo. ¿Dónde nos confirma esto? En Marcos 15:43. Y ellos tomaron el cuerpo. Pilatos dio permiso antes, de que cayera la noche, ya que si se dejaba allí colgado, iba el Padre a romper el mandamiento de la ley que dice, como lo hemos leído en el versículo 23, que un colgado es maldición de Elohim. Esto es un mandamiento. Maldición caerá sobre toda la tierra. Y es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que está allí colgado y ya ha muerto. Entonces, estos dos fariseos conocían la ley de Elohim, conocían las tradiciones y fueron a reclamar el cuerpo. Y el cuerpo de Yeshua fue embalsamado con especies y envuelto en vendas de acuerdo a la tradición judía, y fue sepultado antes del anochecer. El Padre está cumpliendo hasta en el último momento, está cumpliendo lo que es todo lo establecido por nuestro Elohim, para que se haga completamente la voluntad divina de lo establecido y de lo dejado en la Torá. ¿Por qué fue colgado? ¿Por qué no fue de otra manera? En el siglo I, los romanos se apoderaron de Judá y allí establecieron sus propias reglas, su propio gobierno, y hicieron de la ciudad completamente como una subyugada a ellos. En las reglas de los romanos era muy constante la crucifixión. Esto fue una técnica que ellos perfeccionaron de los persas.
donde crucificaban a todos en un árbol, no en una cruz, no en un madero, en un árbol. En aquella época, si nos vamos al primer siglo, cómo estaba la distribución de la ciudad, el urbanismo de la ciudad, era completamente diferente a lo que hoy en día vivimos. Tenemos más concreto y menos árboles, y en aquella época era mucho más árboles y la construcción era en desarrollo. Por lo tanto, ellos tomaban los árboles, eran limpiados y hacían llevar, ¿ok?, a las personas a las que iban a colgar. Esto lo que era un staurus, una viga, como la llevó Yeshua. Por lo tanto, Yeshua es colgado en un árbol, pero un árbol que no era cualquier árbol, un árbol de almendro, que era lo que estaba en el Monte de los Olivos, ¿ok?, donde nos da que es el lugar más alto, como ya lo he repetido, y allí es donde crucifican a Yeshua. En la crucifixión del Padre ocurrieron muchas cosas. El estar en Getsemaní, que significa la extracción del aceite para llenar la lámpara de la menorá, que nos la deja con que la lámpara de la menorá es la luz de todo lo que nosotros estamos viendo, hablando, oliendo y escuchando. Y somos llenos con el aceite de nuestro Señor. Allí esta noche, antes de morir, va al huerto, y allí es donde está el aceite que se va a llenar las diferentes lámparas que tienen hambre, que tienen sed, que quieren ser lumbreras, y nos lleva a la parábola de las 10 vírgenes. 5 tenían una lámpara de adorno, 5 tenían sus lámparas llenas para querer ser llenas y poder llevar la palabra. En la palabra también allí nos explica y nos dice que porque un colgado es maldición de Elohim. Esta palabra maldito suena fuerte. En hebreo es kelala y significa acusado. Así es que cualquiera de los acusados es el que está siendo colgado, es por la maldición de la ley, que es la pena de muerte. ¿Dónde encontramos esto? En Gálatas 3:13, que Pablo nos lo explica. La pena de muerte tiene 2 cláusulas, que es la maldición o la bendición. La maldición es muerte, la bendición es vida. ¿Por qué de un árbol? ¿Y por qué ese árbol? Nos vamos a Deuteronomio 30 del versículo 15, donde dice el Padre a Adán y Eva que de ese árbol no van a comer. ¿Por qué ese árbol no van a comer? Porque ese árbol significa el pecado, significa la maldición, la desobediencia. Y por eso hemos cargado el pecado y la maldición y la desobediencia hasta el día de hoy. En un árbol fue donde Yeshua fue colgado y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Allí en ese árbol, Yeshua ha dejado todo, la deuda cancelada de nosotros, y el ser colgado de ese árbol trae la maldición
porque la ley de Elohim lo dice como lo estamos leyendo en este versículo. Si no hubiese colgado a Yeshua, habría roto el mandamiento que está en la Torá. En todo esto, en estos dos versículos que tenemos tanta revelación, nos queda las dos palabras que son muy fuertes, y hay dos palabras que dice colgado y maldito. Colgado en hebreo significa talá. En hebreo tenemos los pictogramas, y cuando traducimos los pictogramas, la palabra talá a los pictogramas significa observa al Señor en la cruz. Talá, colgado. Y la palabra maldito, que es acusado, kelalá, en los pictogramas hebreos dice, contempla al Señor a la caída del sol. Esto es, observa lo que el Padre hizo por nosotros. Para poder entender estos dos versículos de que un colgado es maldito, es maldición de Elohim, y así no harás impura la tierra. Por eso se tenía que levantar ese cuerpo y darle sepultura para que no fuera la tierra maldecida, porque si esto se rompe, ¿ustedes se imaginan que llegaríamos a estar viviendo el día de hoy? Es una gran reflexión. Continuemos con el capítulo 22, en lo que nos está mostrando aquí Moisés. Es como si fuese una contradicción de una cosa con la otra, porque vamos a hablar de un tema completamente diferente de lo que es la crucifixión, de lo que fue el que tenemos que entender ahora, de que no fue crucificado en una cruz, sino en un árbol de almendro. Te invito a que estudies muchísimo y que investigues mucho más lo del árbol de almendro y todo lo que ha pasado, porque es enriquecedor y porque nos da completamente una luz que decimos, wow, gracias Padre por hacerlo. Antes de continuar con el capítulo 22, en el número 1, antes de que se me olvide que estamos hablando de las palabras en hebreo, cuando estamos estudiando en hebreo, hay una letra que es la letra Tap. La letra Tap es una cruz. La letra Tap es una cruz que, lleno de detalles, me llamó muchísimo la atención escuchar y poderlo leer y poderlo entender. Cómo el Padre nos deja el mensaje que, a pesar de haber sido crucificado por los romanos, en la época de los romanos, y nos la muestran como una cruz, y en el hebreo, cuando estudiamos la letra Tap, significa pacto. Mis amigos, en cualquier lugar del mundo que nos encontramos, siempre nos encontramos una cruz. No la mires como una cruz, mírala como una letra Tap, como el pacto que nuestro Señor hizo en la cruz al derramar su sangre y al pagar
nuestros pecados para nosotros poder ser libres. Y ser libres significa cumplir todo lo que los mandamientos, los estatutos y lo que el Padre quiere que nosotros aprendamos y tengamos revelación para que la libertad podamos vivirla tal cual como Él nos la ha dejado y poder ser plenos completamente. Vamos a continuar el capítulo 22, que dice de esta manera. Lo voy a leer desde el versículo 1 al 4 y hago un alto para poder explicarlo. Dice de esta manera: si encuentras extraviado el buey o la oveja de tu hermano, no te harás el desentendido, sino que se lo llevarás a tu hermano. Si este hermano no es vecino tuyo y no sabes a quién pertenece el animal, lo guardarás en tu casa hasta que su dueño vaya a buscarlo. Entonces se lo devolverás. Lo mismo harás con su burro, lo mismo con su vestido y lo mismo con cualquier objeto que se le extravió a tu hermano. El día que lo encuentres, no puedes hacer como si no supieras. Si ves el burro de tu hermano o su buey que caen en el camino, no puedes desentenderte, sino que ayudarás a levantarlo. ¿Qué nos está diciendo en esto Moisés? Que nos está dando un salto completamente diferente. Y dice, en este capítulo estamos reflexionando sobre el amor al prójimo, que nos enseña Moisés y que nos lo repite también Santiago en el capítulo 1, en el versículo 23, amor al prójimo. Guardar y obedecer la ley de Yeshua es andar en libertad. Hacerla, practicarla, te irá bien por largos días en tu vida. En Éxodo 22 nos dice el mandamiento de no robarás. Estos 4 versículos nos están dando la explicación de lo que es no robarás. Tener compasión por el animal, porque también es la creación de nuestro Elohim. Animales que se pueden comer, animales que no se pueden comer, pero que cada uno tiene en un ecosistema, cada uno tiene su labor al igual que nosotros. Tenemos nuestra labor y nuestra función siendo como un ejad para poder glorificarnos en lo que el Padre dice. Tenemos que ser benévolos ante los animales. Benévolos porque ellos también sienten a su forma y a su sentido. Así es de que dice un hermano, lo repite varias veces en los diferentes versículos. En el versículo 1 dice hermano, en el 2 dice hermano, en el 3 dice hermano y en el 4 dice hermano. Hermano en hebreo es A-J. Hermano significa el prójimo. No es solamente los hermanos de sangre, es nuestro prójimo, es nuestro vecino. En el lenguaje pictográfico, Aj está representado por un muro y por un buey. Y si leemos Aj en el lenguaje pictográfico, significa muro protector. El ser un muro protector de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, para poder ayudar con los animales en este caso específicamente. Yo vivo en una ciudad donde no tengo, el campo, ni tampoco veo los animales. Tengo que irme a las afueras de la ciudad. Pero supongamos, y pienso, y estoy muy segura de que muchos de ustedes que me están viendo viven en el campo o tienen terrenos con diferentes animales. Así es de que si a ti se te ha escapado uno de los animales que tú tienes en tu terreno
y tu vecino deja que el animal se vaya, no estás aplicando la misericordia, ni estás aplicando el ese muro protector para poder ayudar a tu vecino. Haz el bien y tendrás larga vida. Eso es compasión. El cuidar al animal. Y si te lo encuentras extraviado y lo puedes recoger, y puedes llevarlo hasta tu casa y alimentarlo y tener la paciencia de que esperar de que alguien llegue a reclamarlo y luego regresarlo con bien porque lo has cuidado. Eso es cuidar lo que es a los animales. Cuando te has encontrado en esta época, nos encontramos muchas veces lo que más tenemos en nuestras manos, que son los aparatos electrónicos, cualquiera que sea. Si te encuentras un aparato electrónico en cualquier lugar, es hacer todo lo posible para hacerlo llegar a su dueño. Si no lo puedes hacer llegar, sé que hay muchos centros donde se devuelven los aparatos y cuando uno los ha perdido, uno va a esos centros y da la descripción completamente del aparato y te lo regresan. Si te quedas con él es robo. Y el robo es un pecado porque no tenemos por qué robar absolutamente nada. Muchas veces también llevamos a los niños a los parques de distracción y encuentran juguetes que están allí. Los niños llegan a jugar con los juguetes y luego se marchan y los dejan. Pero ponerlo y enseñarlo al niño de que ese juguete es del parque, de que ese juguete no se va con él, no se lo lleva a ningún lugar, es también enseñarlo a que se cuida lo que uno de sus hermanos allí ha dejado. Y están siendo muro de protección y nosotros estamos orientándolos y guiándolos para esos muros de protección. Ser indiferente a ayudar a un animal, a un hermano, en cualquier situación, es inadmisible para nuestro Señor. Por eso estudiamos y aprendemos y cambiamos cuando estamos conociendo la palabra del Eterno. En el versículo 5 dice de esta manera: la mujer no llevará vestido de hombre, ni el hombre vestido de mujer, porque Yahweh aborrece al que hace tal cosa. Cuando hemos estudiado y nos hemos ido a aprender cómo eran los egipcios, cómo era Palestina, nos dábamos cuenta de que muchos de los emperadores se maquillaban y se cambiaban completamente todo lo que eran sus atributos y sus ropas masculinas por ropas femeninas, ya que ellos estaban evadiendo ir a la guerra y por lo tanto eso era inadmisible. Hoy en día, estos cambios que se hacen, nos está hablando este versículo de la homosexualidad. El rechazo de una persona de estar en un cuerpo que no desea estar, lo lleva a hacerse laceraciones y a cambiar completamente para querer ser la persona que en su mente tiene, pasando por muchas atrocidades y terminando la mayor parte del tiempo, puedo decirte que un 99.9%, terminan completamente dolidos, desesperados, angustiados, en una depresión total que hasta algunos los ha llevado a la muerte, por esos cambios que han tenido, por esa rebeldía del mandamiento y de lo que Yeshua está aborreciendo. Estar
llevando en estos momentos, los hombres y las mujeres utilizamos pantalones, pero el pantalón del hombre es diferente al pantalón de la mujer. La postura física de un hombre es completamente diferente a una mujer y por lo tanto, así nos ha creado el Eterno, así somos y aceptamos tal cual este templo que guardamos y que cuidamos, pero que no deseamos que haya un invasor que es el enemigo. Para no dejar que el enemigo haga de nosotros lo que él quiere, tenemos que ser fuertes y tenemos que saber muy bien que cada uno lleva la consecuencia de la determinación de algo que haya hecho y están en el libre albedrío. O eres para bendición o eres para maldición. Solamente tú eliges lo que tú quieres hacer. En el versículo 6 dice: si encuentras en tu camino un nido de pájaros en un árbol o en el suelo, y la madre está echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no te llevarás a la madre con las crías, sino que la dejarás que ella se vaya y tomarás para ti solo las crías, así tendrás prosperidad y larga vida. ¿Qué significa esto? Que cuando encontramos a un desamparado, no vamos a ir a atacar a la madre, hay que dejarla ir. Estamos hablando del animal. ¿Por qué? Porque la madre puede reproducir. Los hijos, al cuidar a esos polluelos, nos van a servir como un alimento o nos van a servir como una prosperidad. Tuve una experiencia hace poco para compartirla en esta paracha. Vivo en una ciudad donde todo es concreto, pero tengo un árbol en una de las esquinas del balcón de mi apartamento. Y el balcón me gusta muchísimo en el verano porque es el lugar donde yo me siento a leer, a meditar, a agarrar sol. Y tengo una silla que es plegable, ya que no se pueden tener cosas porque es la seguridad. Pero para hacerlo más corto, dejé esa silla plegable y dije, mañana la recojo y la pongo en su lugar. Pero pasaron los días y pasaron los días. Resulta de que cuando llegué a agarrar la silla y voy a abrir la silla, siento que algo me ha saltado y me asusté. Resulta que quien me había saltado era una ardilla. La ardilla se pone debajo de la silla y allí orina y veo que tiene una mancha de sangre. Lo primero que ha pasado por mi cabeza es, ¿está dando a luz o está pariendo? La silla se queda un poco entreabierta y me doy cuenta que hay 9 bebés ardillas allí. No quiero hacerlo más largo, pero sentí una emoción enorme, pero a la vez dije que he roto la privacidad de el nacimiento de una criatura, porque tiene vida y tiene sangre y porque palpita un corazón, de la creación de nuestro Yeshua. Cerré la silla lo más delicadamente que pude y entré al apartamento y cerré mi puerta. Y esperé por muchas horas para dejar que ella terminara de hacer lo que tuviera que hacer. Relacionando esto con estos últimos 2 versículos, nos damos cuenta que tenemos la misericordia, que tenemos la compasión, que tenemos la humanidad y que somos un cerco protector de nuestros hermanos. Poder ayudar a que se desarrollara esa nueva familia que había nacido en el balcón y en mi silla favorita.
Esto me llevó a reflexionar durante mucho tiempo, pero también a la vez me llevó a poder hacer un alto y poder respirar y poder darle gracias al Padre porque me permitía ver su creación y poder ser parte de ella. Hoy, cuando estamos leyendo estos dos últimos versículos de esta parashá, en el capítulo 22, en el 6 y el 7, dejar ir a la madre. Personalmente, no tomé las ardillas porque la madre no se fue. Ella solamente me miraba como diciéndome no le hagas daño, fue lo que pude entender a través de esa conexión que se hace. Y dejé que la ley de la vida, y se lo pedí al Padre que los bendijera y que los guardara. Mis hermanos, esto se llama poder respirar, poder hacer el bien, poder cuidar al vecino, poder cuidar a tu hermano, poder cuidar a tu familia, poder llevar la palabra y engrandecernos con ella y aplicarla en nuestras vidas. Esto se llama Shalom, porque nos llena de paz y nos llena de gozo. Quiero darte las gracias en esta porción en que aquí estamos, con un amor mutuo, con un respeto, con un crecimiento, sin importar dónde nos encontremos. Démosle gracias cada vez al Padre, porque podemos hacer una buena obra con claridad, con entendimiento y con madurez espiritual. Porque las parashá nos llevan a dar un paso y otro paso que se llama crecer de aliyá en aliyá y poder sentir el gozo, la presencia y el shalom que nos envuelve nuestro Yeshua HaMashiach. Gracias, mis amigos, por este tiempo que me has permitido entrar en la privacidad del lugar donde te encuentras y porque me has permitido hablar y poder discernir estos versículos de estos capítulos. Será hasta una próxima oportunidad en que podamos reunirnos de nuevo para poder compartir lo que el Padre está derramando sobre cada uno de nosotros. Ubrayot.